12, versículo 5. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 5. Amén. En la medida que lo encuentre, le voy a invitar a que nos pongamos de pie y daremos lectura al mensaje del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu mismo, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias en esta hora por esta porción de su palabra. Oramos en esta hora para que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que nos dé sensibilidad espiritual y podamos recibir en nuestro corazón su palabra y con su ayuda ponerla por obra. Permita en esta tarde, Señor, que su palabra quede grabada en las tablas de nuestro corazón, que podamos con su ayuda ponerla por obra, no ser solamente oidores, sino que mediante su espíritu poder practicarla, Señor, tener la capacidad
capacidad de vivir su palabra y así ser cartas vivientes en este mundo que necesita ser también un testigo y ser padre responsable de lo que es el Evangelio. Oh Dios de la gloria, muchas gracias. Y en esta tarde pedimos que me use como instrumento en sus manos. Pueda darme una palabra de gracia, la palabra que necesitamos, y danos sabiduría para expresar no conforme a lo humano, sino conforme a la inspiración que viene de tu Espíritu Santo. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le pido dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema importante que es la iglesia. Qué importante es entender la iglesia como la obra de Dios. Es lo que Dios ha formado, lo que Dios está edificando. La Escritura habla que somos edificio de Dios, que somos piedras vivas, las cuales Dios está edificando bajo el fundamento que es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, sobre la cual los creyentes se van edificando, sobre la cual todos aquellos que han creído en Jesucristo, primeramente como Señor y Salvador de sus vidas, vienen a ser parte de este cuerpo, de este grupo de creyentes que tienen un Señor, que comparten una fe en común, un bautismo en común. La iglesia viene, esta palabra iglesia etimológicamente del griego, de la palabra eclesia. Eclesia significa el conjunto de creyentes, el grupo de creyentes congregados, de todas las edades, de todos los géneros, niños, ancianos, jóvenes, adultos, congregados en la eclesia, en la iglesia, la asamblea, la reunión de aquellos que han sido lavados y redimidos en la sangre del Cordero. De manera que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la obra de Dios. Es la asamblea de los creyentes en Cristo. Es la asamblea de aquellos que comparten la fe en Cristo, que han nacido de nuevo. Y por lo tanto son el cuerpo de Cristo. De manera que el Señor es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Miembros los unos de los otros. Esto nos habla de interdependencia, que nos necesitamos los unos a los otros. Espiritualmente no podemos vivir separados, alejados o vivir ajenos a la realidad de nuestros hermanos. Nos necesitamos mutuamente, porque Dios nos ha plantado, Dios nos ha formado en lo espiritual como miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Compartimos un Señor, una fe, un bautismo, compartimos aquella bendición del Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo en nosotros. De manera que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que dirige, es el que gobierna, es el que manifiesta su obrar, su hacer, su accionar en los miembros. Y lo que hemos leído en 1 Corintios, en este pasaje, es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hoy día vivimos en una sociedad que tiende a lo individualista, a preocuparme de mí, preocuparme de lo que me pasa, de yo solamente en mi metro cuadrado, y tendemos a hacer lo que nosotros queremos de acuerdo a nuestra manera y sin rendirle cuentas a nadie, actuar con plena libertad. Pero cuando
conocemos el Evangelio, cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta que Cristo se sometió al Padre, que Cristo amó a la iglesia. Y entendemos la verdad que debemos estar sometidos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y amar a nuestros hermanos así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entendemos un concepto de sujeción o sometimiento. Ahora, este sometimiento no es, digamos, de una manera arbitraria, sino es un sometimiento en amor. Es una sujeción los unos a los otros, porque ninguno es más importante que otro. Porque ningún miembro adquiere mayor relevancia o más importante que otro. Todos somos igual de importantes. Todos somos igual de necesarios. Todos han sido redimidos en la sangre de Cristo. Todos poseen el Espíritu Santo. Los que han sido redimidos, los que han sido lavados en la sangre de Cristo, han nacido de nuevo, tienen la marca en su vida del Espíritu de Dios. De manera que tanto el hermano más sencillo, más humilde, pero que tiene el Espíritu de Dios, es importante, así como el pastor que predica, o así como los hermanos que tal vez más se destacan en la iglesia. Todos tenemos la misma importancia. Porque todos somos uno. Todos somos el cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga. De manera que la iglesia es un cuerpo y tenemos la iglesia universal que a través del mundo, ya sea en España, en China, acá en Chile, en el norte, en el sur, en la zona centro, el grupo de creyentes a nivel general componen la iglesia universal. Yo me gozo, hermanos, de ver que el Evangelio en otras latitudes, en otros continentes se predica, y hay hermanos que comparten la misma fe, que comparten la misma doctrina, que comparten la alabanza, las oraciones y la común fe en el Señor. Veo cómo la obra de Dios se extiende independiente de la situación que esté viviendo el mundo, independiente de las dificultades que puedan atravesar. Veo que la obra de Dios se sigue extendiendo, que sigue creciendo, que la palabra de Dios sigue corriendo hasta el día de hoy y siendo glorificada en los corazones. Y eso es una muestra fehaciente de que existe una iglesia universal, la cual un día Dios rescatará de este mundo, Dios la sacará, la levantará, y dice la Escritura que de todo lugar, de toda lengua, de toda nación, nos ha redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, y un día estaremos todos juntos alabando y glorificando al Cordero de Dios, diciendo: tú eres digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Bendito es su santo nombre. Un día estaremos reunidos junto a aquellos que vienen de la tribulación, junto a aquellos que en el pasado murieron en el Coliseo Romano, junto a aquellos que están en Europa, que están en África, alabando a Dios, aquellos que están en el extremo sur del mundo, glorificando el nombre del Señor. Todos estaremos a una, alabando y glorificando el nombre de nuestro Salvador. ¡Amén! Qué maravilloso es entender que la iglesia es universal, que la iglesia está en todo lugar, porque la obra de Dios es edificar la iglesia bajo el fundamento que es Jesucristo. Pero cuando Pablo hablaba y escribía las cartas a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, estaba refiriéndose a las iglesias locales. A las iglesias locales. Y es importante entender que el creyente también ha sido puesto por Dios en una iglesia local. Y que no es la iglesia local un centro social o un centro de madre o una junta de vecinos. No es una organización social, natural, sino que es un organismo viviente. Es el cuerpo de Cristo, es la obra de Dios. La iglesia tiene vida, la vida de Cristo a través de ella, el poder del Espíritu Santo fluyendo para bendecir y tocar a otros, y para que Dios añada a la iglesia a
quienes deben ser añadidos, quienes deben ser salvos. Que Dios nos ayude. De manera que es importante someternos a la disciplina de la iglesia. El Señor habla en su palabra de la disciplina en la iglesia. Y la disciplina en la iglesia tiene que ver con el orden. Porque en el corazón de Dios siempre estuvo la unidad de la iglesia. Cuando Jesús oró en San Juan capítulo 17, en el versículo 21, dice: Padre, para que sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, así sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que Dios nos bendiga. Que podamos ser uno. El propósito de Dios, la voluntad de Dios es que seamos uno. Es que estemos unidos. Cuando nació la iglesia, podríamos decir, cuando llegó el Espíritu Santo, cuando estaban los apóstoles, los discípulos esperando la promesa del Padre, dice el libro de Hechos que estaban todos unánimes juntos. No estaba cada uno por su lado, no estaba uno por allá, otro esparcido por acá, sino que estaban unánimes juntos. Cuando de repente vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Qué importante saber que cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, hay cosas maravillosas, hay bendiciones gloriosas que Dios derrama sobre la iglesia, que sería imposible que nosotros las percibiéramos y las atáramos a nuestra vida si es que no estamos juntos al cuerpo. Si estamos separados o si albergamos en nuestra vida una costumbre o un hábito de no congregarnos. Que Dios nos bendiga. Muchos dirán: el ir a la iglesia todos los días no salva. No salva. El congregarse todos los días, hay muchos que se congregan y tal vez pasarán años dentro de una iglesia y pueden cantar y se pueden congregar y van a ser perdidos en el infierno. Porque el venir a la iglesia no salva, pero sí es un fruto de la salvación. El venir a la iglesia es parte vital de la vida del creyente. El venir a congregarse, y no va a congregarse porque la congregación es un medio de salvación, sino que vendrá a congregarse porque Dios ha efectuado una obra salvadora en su vida. Vendrá a congregarse porque entiende que en el propósito de Dios está la unidad del cuerpo de Cristo y Dios nos llama a una vida corporativa, a una vida de cuerpo. En la cual yo soy importante, en la cual mis hermanos son importantes y todos somos necesarios para nuestra salud espiritual y para que la obra de Cristo siga creciendo y siga avanzando y se siga desarrollando. Que Dios nos bendiga. Qué importante es entender esto. Porque muchos no entienden la responsabilidad de la membresía. Muchos no comprenden que somos llamados a ser miembros de una iglesia local, a participar junto a los salvados, porque Dios nos ha llamado a la comunión los unos con los otros, a estar juntos con los creyentes, a participar en la obra de Dios. Y esa participación debe ser en sometimiento, porque Dios ha administrado y Dios ha derramado abundantes dones en cada uno de los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que hemos leído, algunos profetizan, algunos son maestros, algunos tienen dones de sanidades y otros administran. Que Dios nos bendiga. ¿Qué significa esto? El don de la administración, en que la obra de Dios no puede andar así como así. En la obra de Dios hay un orden, hay una organización. Y Dios ha puesto a ciertas personas con llamado, con una capacidad espiritual de administrar la iglesia de Dios. En este caso los pastores, los líderes, los ancianos. De manera que no podemos andar desordenadamente. Hay alguien que nos debe corregir. Hay alguien que nos debe decir:
si estamos caminando rectamente, si estamos caminando de manera equivocada. Hay alguien que nos debe decir si estamos en lo correcto, si nos estamos desviando. No podemos vivir como el llanero solitario pensando que todo lo hacemos bien, porque un día también rendiremos cuenta delante del Señor, y dice la Escritura que los que Dios ha puesto al frente tendrán que rendir una cuenta delante de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Por cada una de las ovejas. Amén. Tendrán que rendir una cuenta. Así es que debemos entender, debemos pensar que somos llamados a una vida corporativa en Cristo, que el propósito de Cristo era la unidad del cuerpo, era la unidad de la iglesia, y que con los dones que Dios ha repartido nos necesitamos los unos de los otros, caminando siempre en el orden de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. El orden de Dios significa que yo no puedo andar conforme a lo que a mí me plazca. Debo bíblicamente estar sometido al señorío de Cristo y a aquellos que Dios ha puesto al frente en autoridad. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Aquí está hablando de las autoridades civiles, pero también hay autoridades espirituales. Y esas autoridades espirituales son quienes nos presiden, nos amonestan en el Señor. Aquellos que trabajan entre nosotros, aquellos a quienes Dios ha puesto como nuestros pastores. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. Hebreos 13, 17, lo vamos a leer completo, como dice la cita bíblica. Hebreos 13, 17. ¿Hay alguien que lo ha encontrado? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien hace la cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Dice el versículo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Dios es claro en esta exhortación. Obedecer, someternos, no es un sometimiento ciego, sino un sometimiento en amor, conforme a la palabra de Dios. Porque ellos darán cuenta por nuestras almas. La Biblia habla de un redil y de un pastor que va a buscar las ovejas que están allí perdidas en la montaña, a lo mejor la encuentra perniquebrada y deja en el redil del 99 y va por aquella que se perdió. Habla de un redil, habla de un orden, habla de un núcleo.
Y tendremos los pastores, nuestro pastor Sofarón tendrá que dar cuenta por las almas. Yo digo, hay gente que hoy día de buenas a primeras, un día se acostó y al otro día amaneció diciendo, hoy día me cambio de iglesia. Se despertó en la mañana, vio el sol y dijo, está lindo el sol, no voy a cambiar de iglesia. Que Dios nos bendiga. Eso no es bíblico. Porque Dios nos ha plantado en una iglesia local, en la cual hemos conocido el Evangelio, en la cual hemos crecido en la fe, en la cual hemos recibido la maravillosa gracia de la salvación. Y Dios me ha puesto como miembro los unos de los otros. Hemos pasado un proceso de ser oyente, luego de demostrar con fruto las evidencias de una vida que ha conocido a Cristo. Hemos sido bautizados en las aguas, hemos pasado a ser miembros en plena comunión de la iglesia. La obra de Dios. Por lo tanto, yo debo entender que tengo un deber de membresía. Muchos hoy día injustificadamente llegan y se cambian de iglesia, se cambian de congregación como quien se cambia de equipo de fútbol. Hoy día me gusta tal equipo, mañana me gustan estos otros colores. Y me voy deambulando. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que ha conocido a Cristo, aquel que ha venido a la fe salvadora de nuestro Señor, es aquel que está plantado junto a las corrientes de las aguas, cuyas raíces crecen, hermano, y está firme, y en el tiempo del viento, de la ventonera, en el tiempo de la tempestad, sus hojas están fuertes y no caen. Aunque venga viento, venga ola, vengan problemas, vengan depresiones, vengan dificultades en la vida, estará firme en la roca que es Cristo. Que Dios nos bendiga. Porque dice la palabra que los que han conocido a Dios, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y la permanencia no radica en nuestras fuerzas, sino que radica en la obra gloriosa de Cristo, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante del Padre, delante de su tribunal, cuando estemos en su presencia. Bendito es su nombre. Por lo tanto, si hemos conocido a Cristo, vamos a amar la obra de Dios, vamos a amar a quienes nos presiden, a quienes nos exhortan, a quienes nos enseñan la palabra y nos muestran el camino. Y nos vamos a someter en amor, porque el decir hoy día soy parte de una iglesia y no me gustó mañana, no me gustó esta situación, me voy a cambiar a esta otra iglesia, es que ando desordenadamente. Y eso no agrada a Dios. Si hemos sido plantados en un lugar, piensa en un árbol que usted lo desarraiga cuando ya tiene raíces y lo planta en otro lugar. ¿Qué va a pasar? Se seca. Puede que alguno pegue, pero es muy poca la probabilidad. Pero hoy día los creyentes están viviendo un evangelio individualista. Un evangelio centrado en sí mismo. Hay muchos que viven haciendo lo que se les da la gana, pensando los deseos de su corazón y corriendo tras esos deseos, y hacen lo que quieren sin someterse y sin rendirle cuentas a nadie. Que Dios nos ayude. Amados hermanos, hasta los pastores no pueden correr solos. Los pastores necesitan ser corregidos. Necesitan rendirle cuentas a alguien. Si están solos por la vida, están fuera del orden de Dios. Que Dios nos ayude. Amados hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, nos dice lo siguiente: si alguien lo encuentra, Primera de
Tesalonicenses 5:12. Amén. ¿Qué nos dice? 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y el 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Qué importante es reconocer y respetar, porque cuando habla la palabra reconocer a los que trabajan, habla de respeto, de honra. Y cuando yo estoy sometido a mis pastores, como dice la Escritura, sujetados a ellos, porque ellos velan por mi alma, y los respeto, yo no puedo salir por la puerta de una iglesia. Yo no puedo, hermanos, hacer lo que me da la gana. Por la puerta, tomar una decisión. ¿Sabe que hoy día fui a tal congregación? Sin informar, sin pedir permiso, sin andar ordenadamente. Que Dios nos ayude. Hay gente que llega a otras iglesias, y no estoy hablando de acá, hermano, no quiero que nadie se tome para sí, sino que a nivel general. Pero hay gente que llega a otras iglesias sin carta de recomendación, sin ningún tipo de referencia, y los pastores llegan y los aceptan, sin saber cuál es el problema por el cual están llegando, sin saber interiorizarse, sino que venga, bienvenido acá. Y los ponen en el coro aquí. Que Dios nos ayude. Y les vamos dando responsabilidades en la iglesia. Eso es también andar desordenadamente. Porque la Biblia dice, os ruego que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo, que ninguno pague a otro mal por mal, seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. O sea, aquí habla de algo corporativo. Amén. Habla de un sometimiento. Amén. Entonces, hermano, es importante porque a veces por cualquier cosa, por la mínima cosa que podamos ver en otro lado, nos dejamos seducir. O los pequeños o los más débiles, no sé cómo podría llamarlo, se dejan seducir y se van tras la corriente, como el tamo que arrebata el viento. Hermano, no es porque el sentimiento, no es porque en una parte se canta más bonito o porque se siente algo especial. ¿Sabe lo que debe guiar nuestra vida? El fundamento que es Cristo y su palabra. Eso es lo que nos debe fundamentar, lo que nos debe, hermano, guiar nuestros pasos, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando empezamos a reemplazar la palabra de Dios por la experiencia, entonces podemos caer en el lazo del diablo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo puedo sentir amor, puedo sentir odio, puedo sentir pasión, puedo sentir desprecio, pero cuando voy a la palabra de Dios, esta es mi brújula, esto es lo que rige mis pasos. Y lo que fundamenta mi fe y mi convicción, la palabra de Dios. Y si hay algo que está fuera de la palabra de Dios,
debo salir, debo correr, debo huir de aquel lugar. Que Dios nos bendiga, porque no está bajo los parámetros bíblicos. Pero muchos se van de las iglesias. Escuchaba a un pastor muy famoso que tenía una familia en su congregación, le decía: pastor, ¿sabe? Yo nos retiramos porque en la otra iglesia cantan más lindo. Que Dios nos ayude. El pastor le dijo: bueno, yo ya le he enseñado la palabra, usted sabe el alimento, que cante bonito, que Dios nos bendiga, que cante lindo. Pero no es por cantar, hermanos. No es por lo que mis ojos, mi sentido, mi experiencia sensorial pueda ver. El fundamento es Cristo. Cristo es la palabra. Él dijo, dice en su palabra que Él era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Él es la palabra viviente, Él es la roca firme. Bendito es su nombre. Él es nuestro fundamento. Pero hoy día los creyentes se han echado a la espalda la palabra de Dios y se han vuelto a las fábulas, se han vuelto a las experiencias, se han vuelto al sensacionalismo. No está mal sentir la presencia de Dios. No está mal sentir algo lindo, una emoción hermosa, pero por sobre eso está el fundamento que es la palabra. Y la palabra me dice: debo someterme a mis pastores, sujetarme a ellos. Porque no lo puso el presidente, no lo puso el alcalde, no lo puso hombre alguno. Es Dios quien lo levantó para que dirija y corrija mis pasos. Que Dios nos ayude. Cuando el pueblo de Israel quiso poner una teocracia, o sea, reemplazar la teocracia por tener un rey, Samuel dijo: Señor, mira este pueblo. Dios le dijo: Samuel, tranquilo, no llores por ellos. No te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. A mí me han despreciado, no a ti, no al hombre, sino que a mí me han despreciado. Que Dios nos bendiga. Qué importante es saber que debo vivir una vida de sujeción. Y tampoco voy a crecer espiritualmente, ni voy a bendecir a la iglesia no congregándome. Dios a usted de diferentes maneras lo llamó y lo puso acá. Por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que regularmente nos congreguemos. Hay veces que no lo podemos hacer. Hay veces que es imposible. Porque hay dificultades, surgen trabas, surgen enfermedades, surgen problemas que hacer, que es inevitable a veces vencerlos. Pero cuando podemos hacerlo y tenemos la libertad de hacerlo, debemos estar en la casa de Dios. Porque está en la voluntad de Dios la unidad del cuerpo de Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se acerca el día del Señor. Un día menos que pasó, una semana menos. Usted puede decir conmigo: pasó una semana de la nada. Pasó un día de la nada. Estábamos a lunes hace poco y ya estamos a jueves, mañana viernes. Una semana más cerca de Cristo. Una semana donde estamos más cerca que antes. Está más próximo nuestro objeto de adoración, nuestra fe, nuestro Salvador. Está más cerca que el día en que hemos creído. Bendito es su nombre. Por lo tanto, amados, qué importante aún más es congregarnos, es alentarnos los unos a los otros, porque de acuerdo a lo que hemos leído, todos somos necesarios. Ni el ojo le puede decir a la mano: no te necesito. Porque antes los miembros con menos honra, los miembros más pequeños, son los que vestimos decorosamente. Porque según lo que dice la Escritura, ¿cuántos están cansados en esta hora? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén.
Como dice 1 Corintios 12:23, dice: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es que no canto bien, es que no predico bien, es que no sé orar, que no sé hacer esto, no sé hacer esto otro. Hermano, Dios te ha puesto en el cuerpo de Cristo con un propósito. Tal vez muchos son edificados al ver tu fidelidad. Tal vez muchos son edificados al ver tu perseverancia, tu constancia, al llegar a la casa de Dios y al estar sobre ti la presencia del Espíritu Santo, son edificados, fortalecidos. Dios sobre todo ha derramado abundante gracia, dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo, algunos más notorios, otros menos notorios, con el propósito que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que haya unidad. Amén. Haya unidad perfecta. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, y no lo ordenó el predicador, no lo ordenó el pastor, lo ordenó Dios. Sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Ahí no hay individualismo. Ahí no hay lo que a mí me importa. Aquí todos nos debemos preocupar los unos por los otros. Aquel que tiene un problema, aquel que está necesitado, aquel que está flaqueando en lo espiritual, aquel que está desfalleciendo en lo espiritual, debemos preocuparnos, exhortarnos, hermanos, alentarnos los unos a los otros. Dice la Escritura que los creyentes, los primeros discípulos, participaban con un corazón sencillo, tenían todas las cosas en común, participaban de las oraciones, del partimiento del pan y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso de perseverar en la doctrina significa estar siempre escuchando la instrucción de aquellos que eran responsables de dirigir la iglesia. Qué importante es congregarnos. Hay una bendición corporativa. El Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí es como el rocío que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Que Dios nos bendiga. Qué importante, amados hermanos, que hoy entendamos que no somos llaneros solitarios, que no podemos hacer lo que se nos ocurra, que debemos tener un fundamento, que es Cristo el Señor, que es su palabra. Andar ordenadamente en la iglesia y saber que Dios me ha puesto en la iglesia, me ha puesto para servir a Dios y edificar a los demás. Que seamos bendecidos, que seamos edificados, que crezcamos los unos a los otros en lo espiritual. Si usted dice: no tengo ningún don, pídale a Dios que le muestre. Pídale a Dios que le dé claridad, porque usted está aquí y es necesario y es necesaria. Ninguno está, hermano, desobrando en la barca. Ninguno está por calentar el asiento. Todos somos necesarios. Y debemos comprometernos en el servicio a Dios y en el servicio a la iglesia. Que Dios nos bendiga, amados, que Dios bendiga este mensaje en nuestros corazones. Y le voy a invitar que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos dice que usted murió y resucitó para formar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que es su iglesia, que ha sido lavada y redimida en la sangre del Cordero. Ayúdanos, oh Dios, para entender que usted nos ha puesto dentro de un orden, que no podemos
fundamentar nuestra vida, nuestros pasos, nuestras decisiones en tu palabra, que es lumbrera en nuestros pies. Señor, te pido que nos des entendimiento, que nos des espíritu de amor y de sujeción los unos hacia los otros, el saber que mis hermanos me necesitan y que yo los necesito, y que necesito el congregar, necesito llegar a la casa de Dios. Cuanto más en este tiempo, en estos días donde su venida está a las puertas. Oh Dios, no queremos ser parte de esa iglesia flotante que un día está en un lado, que al otro día está en otro y que después se va a otro lugar y nunca puede echar raíces ni fundamentarse. Queremos ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que allí donde esté dé fruto, porque tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es eficaz, tu palabra transforma nuestra mente y nuestra conciencia para dar fruto que abunde para tu gloria. Oh Dios eterno, ayúdanos a entender que somos responsables de la membresía también, que no solo el pastor es el responsable, sino que todos somos responsables los unos de los otros. Que no podemos solo descansar en el pastor ni en los líderes, sino debemos también cumplir lo que usted nos ha llamado a hacer. Ayúdanos a tener esa conciencia de membresía para no caminar desordenadamente conforme a los deseos de mi corazón, sino caminar en el Evangelio ordenadamente de acuerdo a lo que usted ha establecido. Oh Dios de la gloria, para darte la honra en el lugar donde usted me tiene. Y si usted nos tiene en este lugar nos va a utilizar, en este lugar usted mostrará su gloria, en este lugar seremos testigos para traer fruto abundante delante de su presencia. Gracias, Señor, le pido que esta palabra corra y sea glorificada en mis hermanos y en mis hermanas. Señor, que la atesoremos en nuestro corazón y con la ayuda de su Espíritu Santo la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.